Título de la serie. Los archivos prohibidos. Voces desde el abismo. Advertencia. Lo que estás a punto de escuchar se basa en hechos reales documentados en los llamados archivos prohibidos, historias que nunca llegaron a la prensa, pero que sobrevivieron en cartas, grabaciones, y diarios olvidados. Si eres nuevo aquí, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas los siguientes capítulos. Y si ya formas parte de esta comunidad que se atreve a mirar a la oscuridad a los ojos, dale like, comenta y comparte este video con alguien que se atreva a escuchar hasta el final. Porque esta historia podría estar ocurriendo ahora mismo, a tu lado. Capítulo 1. La grabadora del edificio 4, basado en hechos reales, año 1999, Guayaquil, Ecuador. Mi nombre es Julio Vera. En 1999 trabajaba como guardia nocturno en una antigua empresa portuaria abandonada, en el sur de Guayaquil. La compañía quebró después de una extraña desaparición de los trabajadores en el edificio 4, una estructura olvidada, sin planos oficiales, que solo aparecía en los registros internos más antiguos. Tenía 22 años cuando acepté ese turno. Lo hice por necesidad, no por valor. El primer día que llegué, el supervisor, un hombre mayor, de mirada apagada, me entregó una linterna, una radio, y una grabadora Sony antigua. Me dijo: graba todo. Si oyes voces, no respondas. No bajes nunca al subsótano. Solo haz tu ronda y regresa. Pensé que exageraba. Era un edificio viejo. Crujidos, ecos, cosas normales, supuse. Pero me equivoqué. Desde esa primera noche, supe que algo allí no quería ser olvidado. A las 11:47 p.m., en mi segunda ronda, la radio empezó a emitir interferencias. Subí al tercer piso y me congelé. La puerta de la oficina 304, cerrada con cadena, estaba entreabierta. Nadie debía estar ahí. Me acerqué. Sentí el aire más frío, como si de pronto estuviera en un cuarto refrigerado. Grabadora en mano, pulsé REC. Oficina 304. La puerta ha sido abierta. No se observan señales de ingreso, aunque se escucha algo sonido de pasos suaves. Luego, una risa infantil apagada. Entré. Solo había un escritorio viejo, una silla con marcas de óxido, y una carpeta empolvada. La abrí. Dentro, una foto en blanco y negro de una familia de los años 50, pero todos tenían los ojos arrancados. No era edición, lo habían hecho con una cuchilla. Debajo, una nota escrita a mano. Ellos ven a través del concreto. Nunca debimos construir aquí. Me fui rápido. No terminé la ronda esa noche. A la semana siguiente, algo cambió en mí. Soñaba con ese edificio. Soñaba que caminaba en sus pasillos oscuros, guiado por voces femeninas que decían mi nombre con acento antiguo, como de otra época. Una noche soñé que despertaba dentro de la oficina 304, y desde el espejo veía mi reflejo, pero con los ojos vacíos, sangrantes. Grabé todo. Cada noche, cada sonido, cada escalofrío. Hasta que una noche de lluvia, la radio estalló en estática. Luego se oyó una voz nítida, como susurrada dentro de mi oído. Vuelve al subsótano. Aún está vivo. Ese subsótano no estaba en los planos. Pero al revisar la zona del primer piso, encontré una trampilla oculta bajo un mueble corroído. La abrí. Bajé con la linterna temblorosa, grabadora en mano. Olía a humedad podrida. Cada escalón parecía más frío que el anterior. Lo que vi ahí, me perseguirá hasta la muerte. Era una sala sellada con paredes de concreto agrietadas. En el centro, una silla metálica con correas. Y una grabadora igual a la mía, todavía encendida, reproduciendo una voz entrecortada. No lo apaguen, sigue respirando, está aquí, aún vive. El audio iba en reversa. Cuando lo detuve, el ambiente pareció detenerse conmigo. Un zumbido ensordecedor me hizo caer de rodillas. Y entonces vi las paredes, cubiertas de uñas humanas incrustadas en patrones, como si alguien hubiera intentado rascar su salida durante años. Corrí. Subí sin mirar atrás. Esa fue mi última noche como guardia. Entregué la grabadora al supervisor. No dijo una palabra. Solo la metió en una caja marcada confidencial y escribió algo con tinta roja. Caso 004. Confirmado. Persistencia activa. Intenté volver a mi vida normal. Pero una semana después, un niño del barrio fue encontrado sin ojos, en un callejón cercano al puerto. Llevaba una nota en el bolsillo. Julio, tú viste lo que no debías. Quemé mi uniforme. Me mudé de ciudad. Pero hasta hoy, cuando duermo, escucho la grabadora.
Y no importa qué tan lejos esté, la puerta 304 siempre aparece en mis sueños. Capítulo 2. El informe que nunca se archivó. 3 meses después de dejar aquel trabajo, pensaba que mi vida al fin regresaba a la normalidad. Estaba en Quito, trabajando como auxiliar de bodega en una distribuidora de medicamentos. Nada glamoroso, pero lo suficiente para mantenerme ocupado y alejado del pasado. Pero el pasado, como una herida mal cerrada, supura cuando menos lo esperas. Todo comenzó un martes. Recibí un sobre sin remitente en el casillero del edificio donde vivía. Sin estampilla, sin marcas. Solo mi nombre escrito en tinta negra. Dentro, había una hoja amarilla con marcas de quemaduras en las esquinas. Era una fotocopia, con el sello de Archivo Central, Guayaquil en la parte superior, y un encabezado que me hizo sudar frío. Reporte de anomalía, expediente 004B, no archivar. Leí la primera línea. Se ha confirmado la reaparición del patrón 304 en locaciones fuera del edificio 4. El sujeto involucrado, Vera, Julio, permanece vinculado. No pude seguir leyendo. Era como si alguien me estuviera observando desde el papel. Lo arrugué, lo tiré a la basura, pero esa noche soñé con él. El sueño fue distinto. No era un recuerdo. Era presente. Estaba sentado frente a un escritorio. En la sala, una mujer con el rostro tapado por una venda ensangrentada me hacía preguntas que no entendía. Todo estaba distorsionado, como bajo el agua. Cada vez que intentaba hablar, una fuerza invisible me cerraba la boca con violencia. Luego, ella se inclinaba hacia mí y susurraba. Todavía no estás fuera. El archivo sigue abierto. Desperté gritando. Y lo peor, el papel que había tirado a la basura estaba nuevamente sobre mi mesa de noche, intacto. Al día siguiente fui a la biblioteca central. Busqué entre archivos digitales y físicos algo relacionado con ese expediente 004B. No encontré nada. Pero un hombre mayor, que llevaba una insignia de seguridad, me observaba desde una esquina. Cuando salí, me alcanzó. Era delgado, de barba canosa, y su voz era casi un murmullo. Tú estuviste en el edificio, ¿verdad? No respondí. Él me entregó un papel arrugado, un croquis hecho a mano del subsótano del edificio 4, con rutas marcadas en rojo. Hay más abajo, me dijo. Nosotros solo vimos la superficie. Intenté preguntarle quién era, pero ya se alejaba, desapareciendo entre los pasillos. Esa noche revisé el croquis. En la parte inferior, garabateado con tinta negra, había un nombre. Módulo D. Sala de disonancia. Lo busqué en Google, nada. Pero al pronunciarlo en voz alta, la luz de mi habitación parpadeó. Una vibración leve, apenas perceptible, recorrió el suelo. Como un zumbido eléctrico, pero más orgánico. Me armé de valor. Volé a Guayaquil al día siguiente. No tenía planes, solo impulsos. Necesitaba saber si lo que había vivido fue real o solo un episodio de psicosis. El edificio 4 seguía en pie, oxidado, clausurado, tapiado con madera podrida. Entré por una abertura entre las rejas traseras, bordeando el antiguo muelle. Todo estaba como lo dejé, pero había algo diferente: el aire. Olía a tierra removida, a humedad reciente. Como si el edificio hubiera respirado. Me dirigí directo al subsótano. La trampilla seguía allí, solo que ahora estaba abierta. Bajé con una linterna de cabeza y un grabador digital. Todo estaba igual, hasta que vi una nueva puerta, antes invisible, camuflada detrás de estanterías derrumbadas. Una puerta negra, sin manija, pero con una rendija por donde se filtraba un tenue resplandor azul. Toqué. Nada. Me acerqué. El grabador comenzó a captar un sonido de fondo. Reproducción de audio, voz femenina, tono bajo. Sala de disonancia, donde lo que no fue, existe. Empujé la puerta. Cedió con facilidad, como si me estuviera esperando. Dentro, la sala no tenía sentido físico. Era como estar dentro de un espejo roto. Las paredes se curvaban, los objetos se duplicaban al moverse, y los sonidos llegaban con eco invertido. En el centro, una silla de ruedas. Vacía. Flotando. Y a su lado, una pantalla vieja de rayos catódicos, encendida, mostrando una imagen borrosa. Yo, en tiempo real, de pie frente a ella. El reflejo en la pantalla parpadeó, y entonces yo en la pantalla sonrió, mientras yo no lo hacía. Salí corriendo. Al llegar a la planta baja, alguien me esperaba. Era el supervisor. El mismo, aunque visiblemente más viejo, más delgado, casi traslúcido. No debiste volver, me dijo. Ahora el archivo no puede cerrarse.
Lo que viste abajo te reconoció. Te ve. Intenté correr, pero mi cuerpo no me respondía. Me desmayé. Desperté en el hospital. Había estado inconsciente por casi 24 horas, dijeron. Me encontraron tirado frente a la puerta del edificio, con las pupilas dilatadas y la piel cubierta de un polvo negro que no pudieron identificar. No tenía ni linterna ni el grabador. En cambio, en mi bolsillo, una nota doblada. La disonancia ha comenzado. Tu realidad será cuestionada desde ese día, cada reloj que tengo se detiene exactamente a las 3:04 am todos. Sin excepción. Y cada vez que escucho grabaciones antiguas, hay una voz de fondo, siempre la misma. Estás en el archivo. Nadie sale del archivo capítulo 3. La voz en el grabador 3 días después de despertar en el hospital, la sensación de irrealidad no desaparecía. Las enfermeras me miraban raro, como si supieran algo que yo no. Había algo en sus ojos. No miedo, no lástima, sino vigilancia. Cuando por fin me dieron el alta, revisé mis cosas. Todo estaba intacto, excepto el grabador. En su lugar, había una pequeña caja de madera, tallada con símbolos que no reconocí. Dentro, había una nota escrita con caligrafía meticulosa. La disonancia graba incluso lo que no se dice. Escucha bajo el silencio. Esa noche, al llegar a mi departamento, un sobresalto me detuvo al cerrar la puerta. Todos los relojes, mi celular, el de la cocina, el del microondas, marcaban 3:04 am, aunque apenas eran las 8 de la noche. Intenté reiniciar el celular, pero se congeló. Al reiniciarse, abrió automáticamente la aplicación de grabadora de voz, aunque no la había usado en días. Había un archivo nuevo, con la fecha del día anterior. Lo reproduje. Al principio, silencio. Luego, una respiración lenta. Después, mi propia voz, aunque yo no recordaba haber dicho esas palabras. ¿Puedes verme? ¿Eres tú? Seguido de una respuesta, lejana, como si hablara desde una sala vacía. No soy tú. Pero te estoy usando. La grabación terminó con un chillido agudo, tan fuerte que los vidrios del ventanal vibraron. Dejé el celular sobre la mesa, respirando con dificultad. Algo se estaba burlando de mí, y lo peor es que usaba mi voz para hacerlo. Decidí visitar a Julio Vera. Sí, el mismo nombre que aparecía en el informe que recibí en el primer sobre. Una búsqueda rápida en internet me llevó a un sitio de noticias antiguas. Había sido empleado del mismo archivo, desaparecido misteriosamente en 2017. El caso jamás se resolvió. Su última ubicación conocida era un barrio en Durán, a las afueras de Guayaquil. Viajé de inmediato. Cuando llegué a la dirección indicada, una mujer mayor, delgada, me abrió la puerta. Era su madre. ¿Julio? Preguntó, como si dudara de mi existencia. No lo hemos vuelto a ver desde hace años. Aunque, a veces, por la madrugada, su habitación se enciende sola. Creí que eran mis nervios. Me permitió entrar. La habitación de Julio estaba intacta. Cama hecha, escritorio ordenado, una pequeña repisa con libros técnicos, y algunos dibujos hechos a mano. Lo que más llamó mi atención fue una grabadora analógica encima de un cuaderno negro. Eso apareció una noche, hace poco, dijo la madre, señalando la grabadora. Estaba sobre la almohada, como si alguien la hubiera dejado ahí. Tomé la grabadora y la revisé. Tenía una cinta dentro. Reproduje. Cinta 1, informe de voz de Julio, jadeante, apresurada. Si alguien escucha esto, si alguien llega a encontrar mi cuarto, mi nombre, lo que sea, tienen que saberlo. El archivo no es un edificio. Es un espacio vivo. Se mueve. Se transforma. No archivamos papeles. Archivamos realidades, y las versiones equivocadas de ellas silencio. Luego, un ruido de pasos arrastrándose. Me vi a mí mismo en un pasillo. Pero no era yo. Era más frío. No respiraba. Solo me miraba. Yo estaba gritando, pero mi otro yo sonreía. Me tomó del cuello y me dijo, te voy a guardar donde nadie pueda borrarte ruidos metálicos. Voz temblorosa. Esto no es una institución. Es un sistema. Alguien lo construyó, pero ya no lo controla. Ahora, las realidades falsas se defienden solas. Y si entras, te transforman. Última frase antes del sonido final. Si escuchas mi voz en tus grabaciones, ya no soy yo, dejé la casa sin decir nada más. El corazón me latía como un tambor fuera de ritmo. Esa misma noche, ya en el hotel, revisé mi celular. Había un nuevo audio en la grabadora. Nunca lo grabé. Archivo desconocido, Julio. Voz de Julio.
Gracias por venir. Pero ya es tarde mi voz. ¿Dónde estás? Voz de Julio, cada vez más distorsionada. No busques más. Estás donde yo estuve. El archivo ya abrió su sección para ti. La grabación se cortó con un sonido seco. Como una silla cayendo. O un cuerpo. Esa noche no dormí. Y al día siguiente, cuando decidí abandonar la ciudad, encontré la puerta de mi hotel entreabierta. Nadie dentro. Nada robado. Sobre la cama, una nota escrita en la misma caligrafía del sobre inicial. El archivo ya comenzó a editarte. Y debajo, una frase aún más perturbadora. Lo que recuerdas de ti, ya no es tuyo. Capítulo 4. La sección borrada. Volví a casa por impulso, como si pudiera escapar cerrando una puerta. Pero algo era distinto. Apenas crucé el umbral, me golpeó una sensación extraña, como entrar a un lugar que no había pisado en años, aunque vivía allí. Las paredes eran las mismas, pero el aire olía a encierro. El espejo del pasillo reflejaba algo que no cuadraba. Yo estaba quieto, pero en el reflejo, mis labios se movían como si hablara con alguien. Me detuve en seco. Me miré fijamente. El reflejo sonrió. Parpadeé. Volví a ser yo. Ignoré el escalofrío. Me encerré en el cuarto y saqué todas las grabaciones. Las del hospital, la de la casa de Julio, y la que había aparecido sola en mi celular. Necesitaba orden, lógica. Algo que pudiera darme control. Empecé a transcribir. Fue entonces cuando descubrí algo. Había frases idénticas entre las diferentes grabaciones, pronunciadas por personas distintas. Julio, una voz que parecía la mía, e incluso una femenina que no reconocía. Eran fragmentos que se repetían palabra por palabra, como si fueran parte de un guión. Lo que recuerdas de ti, ya no es tuyo. Te estoy usando. El archivo ya abrió su sección para ti. Alguien, o algo, estaba orquestando un patrón. Las grabaciones no eran simples mensajes. Eran instrucciones o advertencias entrelazadas, posiblemente de personas que, como yo, habían sido atrapadas en algo más grande. Esa noche, mientras revisaba las cintas, el archivo de sonido del hospital se distorsionó solo, justo cuando estaba a punto de cerrarlo. Se fragmentó en líneas rojas como interferencia, y apareció un texto sobre la pantalla. Sección B, acceso rechazado. Permiso, sustituido. ¿Qué demonios significaba eso? De pronto, mi laptop se apagó sin razón. Al volver a encenderla, todo el escritorio estaba limpio. Vacío. Todos los archivos desaparecidos. Todos, menos uno. De entrada WAV no lo abrí enseguida. Lo copié en un USB, por si acaso, y lo escuché desde un reproductor portátil viejo, sin conexión. Era una especie de sesión de interrogatorio. Voz de hombre, desconocida. ¿Sabes por qué estás aquí? Voz de mujer. Yo solo clasificaba documentos. No sabía qué hacía realmente el archivo voz del hombre. Cada archivo es una realidad negada. ¿Creíste que no tendría consecuencias? Mujer, llorando. No quería ver lo que vi. Esa sala, donde graban los recuerdos falsos, me obligaron hombre, en tono frío. Tu identidad será sustituida. El nuevo tú ya está en entrenamiento mujer. No, por favor, silencio. Y luego, algo que me hizo lanzar el reproductor al suelo. La voz de la mujer diciendo mi nombre. Mi nombre completo. Desesperado, busqué ayuda. No sabía con quién hablar. No podía ir a la policía con grabaciones de voces fantasmales. Así que llamé a Carolina, una ex compañera de la universidad. Ella trabajaba como periodista investigativa y había cubierto casos de desapariciones sin resolver. Aceptó reunirse conmigo en una cafetería discreta, lejos del centro. Le conté todo. Desde la carta hasta los archivos. Me escuchó con una mezcla de incredulidad y curiosidad genuina. Cuando mencioné el nombre sección B, su rostro se tensó. Hace años, me dijo, investigué una red secreta de vigilancia dentro de una institución estatal. Supuestamente monitoreaban realidades alternativas, un concepto raro que mezclaba física cuántica con manipulación documental. Lo llamaban Protocolo B. Me pasó un recorte de prensa viejo, arrugado, guardado en su billetera. En él se mencionaba a un tal Dr. Lorenzo Antón, experto en registros mentales y distorsión narrativa. Desaparecido en 2016. Él creó el sistema. Decía que los recuerdos podían archivarse como se archiva un libro. Y que también podían editarse. ¿Cómo? Borrando eventos de una línea temporal y reemplazándolos por otros. Pero según algunos testimonios que nunca publiqué, a veces la copia no funcionaba.
Y la persona quedaba atrapada entre dos versiones de sí misma. Volví a casa con el recorte en la mano y 1000 pensamientos en la cabeza. Pero al llegar, Carolina ya me había enviado un correo con documentos confidenciales que guardaba desde hacía años. Uno de ellos era una transcripción de una sesión entre el Dr. Antón y un sujeto 12. Dr. Antón. ¿Sientes que eres tú mismo? Sujeto 12. No. Soy una idea de mí. No tengo recuerdos propios, solo voces que los narran Dr. Antón. ¿Escuchas esas voces constantemente? Sujeto 12. Sí, y ahora usan mi cuerpo para hablar. El informe terminaba con una línea escalofriante. Sujeto 12 fue reabsorbido por la sección B fin del registro. Esa noche, soñé con la sala de registros del archivo. Estaba completamente blanca, infinita, sin esquinas. Estanterías flotaban en el aire. En cada una, había miles de cassettes con etiquetas sin nombre. Al fondo, una puerta negra con la letra B. Me acerqué. Una voz dentro decía mi nombre. Pero no como lo dirías al llamarme. Lo decía como si estuviera leyendo un título. Cuando toqué la manija, desperté. En mi escritorio había un nuevo sobre. Cerrado con lacre rojo. Lo abrí con las manos temblando. Dentro, un solo papel. Capacidad de edición. Activa. Tu narrativa ya no es exclusiva. Prepárate para la revisión final. Capítulo 5. La revisión final. La carta que apareció sobre mi escritorio me dejó helado. Aquellas frases no parecían una advertencia, eran un veredicto. Algo, o alguien, me estaba preparando para una especie de transformación, como si todo lo que yo creía ser, estuviera a punto de ser reemplazado. Guardé la nota y tomé el US donde había copiado la grabación del archivo de entrada WAV. Decidí visitar a Carolina al día siguiente. Necesitaba ayuda. Necesitaba a alguien que, al menos, confirmara que no me estaba volviendo loco. Pero esa noche, el sueño regresó. Esta vez, la sala blanca era distinta. La puerta negra con la letra B estaba abierta. Un pasillo oscuro me invitaba a entrar. Y dentro, había versiones de mí. No una, ni dos. Decenas. Algunos más jóvenes, otros más viejos, uno incluso sin ojos, solo cuencas negras que me observaban. Todos susurraban al unísono. No te toca conservarte. Te toca continuar. Desperté con el corazón latiendo como un tambor. Eran las 3:33 am. Exactamente a esa hora, el teléfono fijo de la casa sonó. No tengo teléfono fijo. No desde hace más de 5 años. Me levanté, tembloroso, siguiendo el sonido. Provenía del estudio. Y allí estaba, un viejo teléfono negro de disco que yo no había visto en mi vida, colocado justo en el centro del escritorio. El timbre paró cuando lo tuve frente a mí. Y luego, sin que nadie tocara el disco, el auricular se levantó solo, emitiendo una voz grave, mecánica, sin emoción. Iniciando revisión final. ¿El archivo te considera insuficiente? ¿Quién eres? Logré preguntar. Soy la narrativa que te suplanta. No temas. Solo será incómodo y colgó. A las 8 en punto de la mañana, llegué a casa de Carolina. Tenía el rostro pálido, el cabello alborotado. Me abrió sin decir palabra y me llevó directamente al comedor, donde ya tenía una laptop abierta con un video congelado en pantalla. Encontré esto anoche en uno de los archivos filtrados del gobierno, me dijo. No hay forma de que sea falso. Está encriptado con claves del Instituto de Control de Registros Humanísticos, un nombre que nunca había oído antes. Puso play. El video mostraba a una mujer sentada en una silla, atada. Detrás de ella, una pantalla proyectaba imágenes de su vida. Fragmentos. Recuerdos. Celebraciones de cumpleaños, lágrimas, accidentes, una boda. Todo parecía suyo. Y luego, otra mujer idéntica a ella entraba en escena. Ambas se miraban. La mujer atada gritaba. La otra sonreía y dijo. Gracias por la historia. La adaptaré bien y entonces, la original desapareció. No murió. Se desvaneció como humo. El archivo se detuvo ahí. ¿Qué era eso? Pregunté, con un nudo en la garganta. Un reemplazo. Una especie de edición viva. Están tomando a personas reales y las están reescribiendo. Como si fueran personajes de un guión. Y todo eso se almacena en la sección B. Mi mente se resistía a creerlo, pero todo encajaba. Las voces, las repeticiones, los sueños. Estaban editando mi vida. O quizás, mi yo ya no era el original. ¿Qué pasa si terminan la revisión final? Pregunté. Carolina dudó un segundo, como si no quisiera responder. Entonces tu cuerpo sigue.
Pero tú ya no estás. Solo queda una copia útil. No podía quedarme de brazos cruzados. Decidimos actuar. Carolina tenía contactos con técnicos en seguridad informática. Nos conectamos esa misma noche con un exanalista del instituto, que aceptó hablar por videollamada a través de una VPN oscura. Su nombre era Tomás. Tenía el rostro oculto, pero su voz era firme. Si lo que describen es cierto, nos dijo, están muy cerca de ser archivados. Una vez que la revisión comienza, queda poco margen. Solo hay una forma de evitar la sustitución: infiltrarse en su red y corromper su narrativa desde dentro. ¿Cómo se hace eso? Ustedes deben reconstruir la historia original. La primera versión de tu vida, antes de que empezaran a intervenir. Grabaciones, documentos, fotos, recuerdos de otras personas. Lo que sea que contradiga el guión que te están imponiendo. Si consigues reunir suficiente evidencia, puedes forzar un colapso narrativo. ¿Y eso, qué logra? Hace que el archivo no pueda sostener la historia falsa. La sección B colapsa contigo dentro, pero sobrevives. Aunque nadie te recuerde igual. Es el precio. Quedé en silencio. ¿Y si fallo? Entonces el tú que ahora habla dejará de existir. Y otro tú tomará tu lugar, como si siempre hubiera sido así. Esa noche, comencé a reunir todo lo que tenía. Cartas de mi infancia, vídeos antiguos, la transcripción de mis grabaciones, incluso emails viejos. Todo lo que probara que yo era yo. Carolina me ayudó a compilar una especie de contrahistoria que presentaba una versión distinta a la que el archivo quería imponer. Era extraño. Algunos archivos que recordaba claramente ya no estaban. Fotos donde yo aparecía simplemente se habían vuelto borrosas. Mi imagen desaparecía poco a poco, como si alguien estuviera editándome desde una dimensión paralela. A medianoche, recibí otro mensaje. Una imagen. Era yo, sonriendo. Pero en el fondo de la imagen había algo imposible. Una pizarra con símbolos que no entendía, y mi cadáver sentado en una silla, mirando hacia la cámara. El asunto del correo decía: ya hay uno como tú. No necesitamos al otro, estaba perdiendo la batalla. Pero aún tenía algo más por hacer: visitar la casa donde crecí. Tal vez allí encontraría los últimos rastros de mi versión original, antes de que me cambiaran, antes de que grabaran sobre mí. Apreté el puño. No iba a desaparecer sin luchar. Y mientras cerraba mi maleta, escuché una última frase desde la bocina del televisor, que se encendió solo. Una voz idéntica a la mía dijo: estás escribiendo tu historia como un error. Pronto, vendrá el editor final. Capítulo 6. El lugar donde todo comenzó. El camino hacia la casa donde crecí fue largo. Cada kilómetro se sentía como una regresión, no solo al lugar físico, sino a la memoria misma. Los árboles parecían más torcidos que antes, las señales de tránsito estaban corroídas, y las casas a los lados del camino, algunas no deberían estar allí. Nunca las recordé. Carolina insistió en acompañarme, aunque le advertí que no sería fácil. La revisión final seguía avanzando y, según Tomás, los editores no solo eran entes digitales. A veces usaban cuerpos. A veces ya estaban cerca sin que uno lo supiera. Llegamos a la casa al anochecer. La vieja casona de madera, abandonada desde que mis padres murieron, seguía en pie, aunque el tiempo la había carcomido. El porche crujía bajo nuestros pasos. La puerta se abrió con un leve empujón, como si nos hubiera estado esperando. Al entrar, el olor a humedad y polvo fue abrumador, pero había algo más, una esencia metálica, sutil pero presente, como sangre seca o circuitos quemados. Revisa el ático, me dijo Carolina. Si alguna versión original de ti permanece, será ahí. Asentí y subí por las escaleras empinadas que llevaban al desván. El aire era más frío en esa parte de la casa. Sentí un leve zumbido en los oídos, como cuando te sumerges en el agua. Al abrir la compuerta del ático, un golpe de viento me lanzó hacia atrás. El lugar estaba encendido. No por luces, sino por una luz blanca sin fuente aparente. Carolina subió corriendo tras de mí, pero se detuvo al ver lo mismo que yo. En el centro del ático había un maniquí. Y ese maniquí tenía mi rostro. No una semejanza. Era mi rostro, como si alguien lo hubiera arrancado de mí y colocado sobre esa figura de yeso. Llevaba la misma ropa con la que aparecía en la foto enviada días atrás. Jeans rotos, camiseta negra, y sangre en el cuello. En el pecho del maniquí, una etiqueta escrita a mano. Versión 1.3, descartada. Memoria inconsistente, esto no es un archivo. Es un mausoleo, dijo Carolina con voz trémula. No podía apartar la mirada del maniquí.
Había algo dentro de él. Una caja metálica incrustada donde debería estar el corazón. Temblando, la abrí. Dentro, un casete. Uno viejo, de esos que usábamos para grabar canciones de la radio. La etiqueta decía, yo, original Carolina, tenía una grabadora portátil. Insertamos el casete y presionamos play. Al principio, solo silencio. Luego, una voz surgió. Mi voz. Pero joven, inexperta, más auténtica. Si estás escuchando esto, me borraron. Me están reescribiendo. ¿Dejaron este rastro por accidente o por compasión? No lo sé. Solo recuerda, la versión que eres ahora no eres tú. Te construyeron a partir de otros. Estás viviendo un guión impuesto. El verdadero tú, soy yo. Si me encuentras, destrúyeme. Porque si ellos lo hacen primero, usarán mi esencia para reforzar la historia. Y entonces, no habrá retorno. Silencio. Luego, una última frase, apenas audible. No dejes que me reemplacen con una mentira. El silencio que siguió fue más perturbador que el propio mensaje. ¿Lo destruyes?, me preguntó Carolina. Miré el casete. Mi primer yo. El verdadero. O al menos, el más cercano a algo real. No. Aún no. Tal vez haya una forma de reintegrarlo, o de confrontar la versión falsa con esta evidencia. Guardé el casete en el bolsillo interno de mi chaqueta. Y en ese momento, las paredes del ático comenzaron a distorsionarse. No como un terremoto. Como un error gráfico. Grietas que no eran grietas, sino líneas de código mal renderizadas. El suelo parpadeó. Carolina gritó y me jaló del brazo. Se dieron cuenta. Nos están reeditando en tiempo real. Corrimos escaleras abajo mientras la casa entera se deshacía en fragmentos borrosos, como si alguien estuviera presionando CTRL+Z sobre la existencia misma. Al salir, la puerta se cerró sola detrás de nosotros. Y en la fachada, pintadas con brea, aparecieron palabras nuevas. El guión debe avanzar. La revisión no admite saltos de memoria. Nos alejamos corriendo hasta el auto. Al subir, vi por el retrovisor a una figura en el porche. No era un humano. Era una figura como el maniquí, pero con ojos brillantes y la boca cosida. Nos observaba sin moverse. Cuando el motor arrancó, lo vi alzar la mano. Nos despidió. De regreso en el motel, intentamos conectar de nuevo con Tomás, pero su canal estaba caído. Su servidor había sido eliminado. Su identidad, borrada del sistema. En lugar de su rostro, apareció un mensaje automático. Error 401. Este personaje ya no forma parte del núcleo narrativo, no lo mataron, susurró Carolina. Lo reescribieron fuera de la historia. Nos miramos en silencio. El casete ardía en mi bolsillo, no por calor, sino por el peso de lo que significaba. Había que usarlo. Tenía que conectarlo al sistema central del archivo y obligarlos a procesar esa contradicción. Una versión mía anterior al guión. Una semilla de inestabilidad. Pero eso significaba entrar al lugar que más temíamos, el corazón de la sección B, no a través de sueños. No en grabaciones. En persona. Esa noche, soñé por última vez. Pero esta vez, el sueño no era un error. Era un mensaje. Estaba en una habitación blanca, como siempre, pero vacía. Frente a mí, una figura idéntica a mí, pero más limpia, más perfecta. Me miró a los ojos y dijo, ¿te vas a rendir ahora? ¿Después de tanto? Le pregunté qué era. Soy lo que serás si fallas. Sin dudas. Sin recuerdos. Solo eficiencia. Puro personaje. Y luego, me sonrió. Nos vemos en el final. O tal vez, te vea yo, y tú ya no estés. El viaje a la sección B comienza mañana. Tengo el casete. Tengo la historia. Y solo tengo una oportunidad para reescribirme antes de que lo hagan ellos. Capítulo 7. La entrada prohibida a la sección B no aparecía en ningún mapa oficial. Ni en GPS, ni en bases de datos, ni en registros municipales. Era un lugar omitido a propósito, escondido incluso de aquellos que creían conocerlo todo. Pero Tomás nos había dejado pistas, pequeños fragmentos de código insertados en documentos antiguos, en correos sin remitente, en vídeos con fallos deliberados. Carolina y yo seguimos el rastro hasta una antigua estación de tren, abandonada desde hace décadas. Estaba fuera de la ciudad, oculta tras una colina, donde los rieles eran más óxido que metal y las paredes, grafitis de símbolos que parecían cambiar cada vez que los mirabas. ¿Estás segura que es aquí?, pregunté, con el casete apretado en el puño. Ella asintió. No tenía certeza, pero sí intuición.
Y a estas alturas, era lo más cercano a una verdad que podíamos tener. Entramos por una rendija en la reja oxidada. La estación parecía desierta, pero el aire estaba cargado, como si alguien o algo nos observara. A cada paso que dábamos, el ambiente se volvía más denso, más eléctrico. A lo lejos, un silbido de tren sonó, aunque allí no pasaba ninguno desde 1994. En el centro de la estación, donde alguna vez estuvo la boletería, una puerta metálica sobresalía del piso. No era una entrada tradicional. Estaba incrustada como una trampilla, marcada con el símbolo de una espiral negra rodeada de dientes. Carolina se arrodilló y colocó una grabadora sobre la puerta. El casete. Mi versión original. Al presionar play, el suelo vibró. La voz volvió a sonar, esta vez distorsionada. Yo, era real, fui antes, fui error, fui la raíz, y entonces, la puerta se abrió sola. Bajo nosotros, una escalera descendía hacia la oscuridad. No parecía tener fin. Ni sonido. Ni tiempo. Bajamos. 1, 2, 100 escalones. Allí abajo no se sentía el cuerpo. El aire no era aire. Era como caminar a través de un sueño viscoso. La luz de nuestras linternas apenas rompía la penumbra. Después de lo que pareció una eternidad, llegamos a un corredor. Estaba construido con concreto pulido, pero las paredes estaban llenas de pantallas. Cada una mostraba una versión diferente de mí. Yo en un supermercado. Yo en una pelea. Yo llorando en una cama. Yo muriendo. Yo naciendo. Yo repitiendo frases. Yo siendo otra cosa. No son recuerdos, dijo Carolina. Son pruebas. ¿Pruebas de qué? De que no eres el original. Ese pensamiento me golpeó como un puñal. ¿Y si tenía razón? ¿Y si todas esas versiones eran intentos fallidos, y yo era solo uno más? ¿Uno en una fila interminable de errores? Avanzamos por el pasillo. Las pantallas parpadearon y comenzaron a sincronizarse. En todas, mi rostro giró y miró hacia nosotros. Al unísono. Luego sonrieron. No de forma amigable. Como si supieran lo que iba a pasar. Al final del pasillo, una puerta blanca. Sin pomo. Sin marco. Solo una superficie suave, que parecía palpitar. Carolina levantó la mano para tocarla, pero se detuvo. De repente, su rostro se tensó. ¿Lo sientes? Sí. Una presencia. No como un ser físico. Algo que nos veía desde el otro lado. Algo que escribía y reescribía. Coloqué el casete en el centro de la puerta. Y al hacerlo, la superficie absorbió el objeto como si fuera líquido. La puerta se abrió. La sala que apareció no parecía construida. Parecía impresa. Las paredes eran líneas de código. Las sillas eran estructuras vectoriales. El techo, no tenía techo, solo una extensión infinita de datos en movimiento. Y en el centro, una figura sentada frente a un monitor. No tenía rostro. Ni cuerpo definido. Era como un ser hecho de error. Fragmentos de texto, retazos de voces, ruido blanco. Bienvenido a la revisión final, dijo con una voz que era la mía y no lo era. Has llegado tarde. Tengo esto, respondí, mostrando una copia digitalizada del casete en la pantalla del reloj que Tomás nos dejó antes de ser borrado. La versión original. La figura se movió, más con intención que con gesto. Eso, ya no importa. Claro que importa, dijo Carolina, adelantándose. Él está contaminado de verdad. Eso desestabiliza tu narrativa. La figura guardó silencio. Luego habló. No entienden. No soy el enemigo. Soy el editor. El limpiador. El que asegura que la historia siga. Que no colapse por incoherencias. ¿Y cuántas veces has tenido que reiniciarlo? Pregunté. ¿Cuántas versiones has matado? No importa. Sí importa. Tengo conciencia. Tengo recuerdos que no programaste. La figura se alzó. Se volvió más grande. Se multiplicó, llenando el espacio con versiones de sí misma. Y eso es precisamente el error. Carolina me miró. ¿Estás listo? Asentí. Ella conectó el reloj a una consola cercana. El sistema no estaba sellado. Aún había vulnerabilidad. Subimos el archivo. La voz original. Los recuerdos verdaderos. La figura gritó. No con sonido, sino con errores. Todo comenzó a desmoronarse. Las pantallas colapsaron. Las luces parpadearon. Y entonces, por un instante, vi mi rostro completo. No el de ahora. No el de las versiones. El verdadero. El niño que alguna vez fui.
El adolescente roto. El hombre confundido. Todo en uno. Y me sonrió. Desperté en el mismo cuarto blanco de siempre. Pero esta vez, vacío. Carolina estaba allí, a mi lado. En mi mano, el casete. Sin etiquetas. Solo una palabra tallada a mano. La revisión final había terminado. O al menos, esta parte. Capítulo 8. Ecos de un final que no terminó. La luz del día no parecía la misma. Aunque el mundo a nuestro alrededor continuaba en apariencia normal, algo había cambiado de manera sutil. Era como si hubiéramos sido reinsertados en una copia del mundo, una reconstrucción limpia tras la ruptura. Pero sabíamos que no era la original. El casete aún estaba conmigo. Lo revisé una y otra vez, pero ya no emitía ningún sonido. Ahora solo tenía esa única palabra tallada. Tú. Carolina y yo regresamos a la ciudad. Callados. Ni siquiera hablábamos de lo que había pasado. Ambos sabíamos que algo dentro de nosotros se había roto, o quizás revelado. A simple vista, todo era igual. Gente caminando, autos circulando, niños riendo en los parques. Pero en los detalles, ahí estaba la distorsión. Una señora alimentando palomas usaba siempre el mismo movimiento circular de brazo, como si estuviera atrapada en un bucle. Un perro que cruzaba la calle desaparecía tras una esquina y volvía a aparecer del otro lado, como si nada. Y lo más inquietante, todos los relojes públicos marcaban la misma hora, sin avanzar jamás. ¿Crees que salimos?, me preguntó Carolina mientras observábamos el reloj gigante del parque central. No lo sé, respondí. Tal vez nunca hubo una fuera. Esa noche volvimos a casa de Tomás. Su departamento estaba intacto, como si nunca lo hubieran borrado. No había señales de violencia, ni del archivo oculto, ni de su cuerpo. Era como si Tomás nunca hubiera existido. Pero al entrar a su antigua oficina, una pequeña luz roja parpadeaba en uno de los discos duros. Una carpeta estaba abierta en el monitor. Nombre. Reseteo final incompleto. Dentro de ella, un solo archivo de video. Observar Temoz. Carolina lo abrió, mientras yo me sentaba al borde del escritorio, sintiendo una presión familiar en el pecho, como si alguien apretara mi alma con una mano invisible. La pantalla se volvió negra por un momento, luego apareció una toma de nosotros mismos. Grabación nocturna. Carolina dormía en un sofá, y yo de pie frente al casete. El video nos mostraba desde un ángulo imposible, desde el techo. Pero nosotros jamás colocamos una cámara allí. ¿Qué demonios?, susurró ella. Seguimos mirando. La figura de mí mismo en el video tomó el casete, lo sostuvo frente a la cámara, y habló. Pero no con mi voz. Era la voz de Tomás. Si están viendo esto, es porque no logramos salir del todo. Hay partes del sistema que no pueden ser modificadas desde adentro. Partes que están protegidas, por él, murmuré. La grabación continuó. La entidad no es solo un editor. No es solo un sistema de control. Es un parásito narrativo. Vive dentro de las estructuras de la realidad. Cada vez que alguien descubre su existencia, ese universo colapsa. Por eso reinicia. Por eso borra a Tomás, o quien fuera que hablaba, se acercó más a la cámara. Y ahora sabe que ustedes lo vieron, la pantalla se tornó blanca. Luego, nada. El archivo se borró solo. Nos quedamos en silencio durante varios minutos. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Carolina, y en su voz sentí un matiz de miedo que jamás le había escuchado antes. No lo sé, repetí por segunda vez ese día. Fue entonces cuando tocaron la puerta. Un golpe seco. No repetido. Uno solo. Nos quedamos congelados. Carolina se asomó por la mirilla. No hay nadie. Me acerqué. Verifiqué. Tenía razón. Pero al mirar hacia el suelo, vi un sobre. Sin remitente. Solo una palabra escrita con marcador negro. Reescribí y lo abrí. Dentro había una nota mecanografiada, como de máquina de escribir antigua. No basta con escapar. No basta con sobrevivir. Deben escribir una nueva historia. Una que él no pueda controlar. Un relato sin coherencia, sin estructura, sin puntos de cierre debajo, una dirección. Un lugar que reconocí de inmediato. El manicomio abandonado de San Agustín. Un sitio clausurado desde hace más de 20 años, tras un incendio sin explicación. Decían que los pacientes desaparecieron en medio de la noche. Lo mencionaban en algunos de los archivos corruptos que Tomás había estudiado antes de desaparecer. Carolina miró el papel. Sus dedos temblaban. Ahí es donde comenzó todo, ¿verdad?
¿O dónde terminó?, dije. La siguiente noche fuimos en auto. No hablamos. El camino estaba en silencio absoluto, sin una sola radio encendida, sin más autos en la carretera. Las luces del manicomio aparecieron como espectros entre los árboles, ruinas cubiertas de maleza, ventanas rotas como ojos vacíos. Aparcamos a unos metros. El portón estaba abierto. Entramos. El aire allí dentro era espeso, casi gelatinoso. Olía a quemado, pero también a papel húmedo y tinta vieja. Los pasillos estaban llenos de escrituras en las paredes. No eran grafitis. Eran textos completos. Párrafos, diálogos, fragmentos de relatos que se repetían una y otra vez como si alguien los hubiera escrito sin cesar por años. El hombre despierta en una habitación sin puertas, la mujer recuerda una infancia que no le pertenece, un niño grita en una grabación sin sonido, frases que reconocí de mis propios sueños. O de historias que nunca escribí, pero que siempre sentí. Y al final del corredor principal, una sala sellada con cadenas. Pero no era eso lo que me detuvo. Era el sonido. Un ruido que venía desde adentro. Una máquina de escribir. Carolina se acercó con lentitud, y juntos rompimos las cadenas. Dentro, una única mesa con una vieja Remington. Escribía sola. Sin manos. Sin motor. Las teclas se movían como si fueran tocadas por un fantasma. Me acerqué. Leí lo que estaba escribiendo. Capítulo 9. El error se da cuenta de que no es ficción, entonces la máquina se detuvo. Y todas las luces se apagaron. Capítulo 9. El error que despertó oscuridad. Por unos segundos no hubo nada más. Ni luz, ni sonido, ni siquiera el eco de nuestras respiraciones. Como si el manicomio hubiera sido tragado por un abismo. Intenté moverme, pero mis músculos no respondían. No podía hablar, gritar, o tocar a Carolina. El mundo se congeló. Y entonces, una chispa. Pequeña. Azulada. Como un destello eléctrico en medio del vacío. Una por una, las bombillas del pasillo comenzaron a encenderse, no como luces normales, sino como ojos que parpadeaban. Luz viva. Y lo que antes eran paredes ahora parecían tener textura de carne húmeda, como si el edificio respirara con nosotros dentro. Carolina me sujetó la mano. Temblaba. Pero no dijo nada. La máquina de escribir seguía allí, detenida. La hoja estaba a medio escribir, pero lo más inquietante era lo que había al reverso. Nombres. El mío. El de Carolina. El de Tomás. Y uno más, tachado violentamente. El autor. ¿Qué significa eso?, preguntó Carolina en voz baja. Pero yo ya lo sabía. Lo supe desde el momento en que vimos esa grabación. No éramos los protagonistas. No del todo. Éramos los residuos de una historia mayor, una escrita desde fuera, por alguien o algo, que nos usaba como piezas narrativas. Nos estábamos enfrentando a una entidad que no solo manipulaba el mundo. Lo escribía. De pronto, la máquina de escribir volvió a activarse por sí sola. Pero esta vez no escribía texto plano. Cada letra que golpeaba las teclas se proyectaba en las paredes del manicomio, como si las frases cobraran forma. El error despertó. El error entendió que no era real. El error intentó escapar del guión. El error no será tolerado, está escribiendo sobre nosotros. Gritó Carolina. Entonces, el aire cambió. Pesado. Presurizado. El sonido de pasos comenzó a escucharse a lo lejos. Lentos. Metálicos. No eran pies. Eran como patas articuladas. ¿Lo escuchas?, le dije. Sí, viene hacia nosotros. Corrimos por el pasillo, chocando con paredes cubiertas de texto. Los muros empezaban a mutar, palabras salían de ellos como insectos tipográficos. Letras vivas, zumbantes, que se arrastraban por nuestra ropa y trataban de meterse en nuestras bocas, ojos, oídos. Giramos hacia una escalera. El edificio no seguía la misma lógica espacial de antes. Las habitaciones cambiaban de lugar. Lo que era una cocina ahora era una iglesia en ruinas. Lo que antes era un baño ahora era un escenario de teatro. Cada espacio estaba diseñado como una escena, y nosotros éramos los actores sin libreto. En una de esas habitaciones encontramos una televisión encendida. Sin cables. Transmitía solo una imagen. A nosotros mismos corriendo en bucle. Nos está observando, dije, sin aire. Carolina pateó la pantalla. Se apagó. Pero el sonido de los pasos seguía. Ya no estaba lejos. Sentíamos como el suelo vibraba con cada paso.
Finalmente llegamos a un ascensor antiguo, oculto tras un espejo falso. Dentro, un botón único. -1. ¿Vamos? Preguntó Carolina. No hay otra opción. Presionamos el botón. El ascensor descendió en silencio. Pero el espejo frente a nosotros no mostraba nuestro reflejo. En lugar de eso, veíamos una versión distorsionada de nosotros mismos. Yo, con los ojos cosidos. Carolina, con cables saliendo de la boca. En la imagen, nuestras versiones oscuras sonreían y hablaban. No hay salida. Solo hay lectura. Ustedes ya fueron escritos, cada elección que creyeron tomar fue anticipada. Calculada. El final ya fue impreso. Intenté mirar hacia otro lado, pero el reflejo no desaparecía. Se movía independiente, como si nos imitara desde otra dimensión. Al llegar al sótano, las puertas se abrieron con un crujido que pareció el grito de una garganta rota. Allí, en el centro de una sala circular, había un trono hecho de máquinas viejas, teclados, impresoras, pantallas de fósforo verde. Y sobre ese trono, una figura humanoide hecha de cables, papel y piel empapada en tinta. No tenía rostro. Solo una cavidad con símbolos giratorios. En sus manos sostenía un libro grueso, encuadernado con cuero de tono rojizo. Nuestro libro. La entidad se puso de pie. Bienvenidos al último capítulo. Sus palabras no salieron de su boca. Salieron del propio aire. Vibraban en nuestra mente. Ustedes son anomalías. No estaban destinados a cuestionar la historia. Solo a vivirla. Carolina dio un paso adelante. ¿Quién te escribió a ti? La entidad se detuvo. Pareció confundida. Su estructura tembló, y algunos símbolos de su rostro desaparecieron brevemente. Yo entendí al instante. No tiene autor, le dije a Carolina. Se cree autor, pero también fue creado. Solo que nunca se lo preguntaron. Volvimos a mirar a la entidad. Ahora temblaba. Del libro que sostenía empezaron a brotar frases a gran velocidad, como si intentara reescribirse a sí misma, reconfigurar su rol. Yo soy el comienzo y el fin. Yo soy el que escribe la historia. Yo soy el control. Yo soy, pero su voz comenzó a fragmentarse. En ese momento supe qué hacer. Tomé el casete que aún llevaba conmigo y lo arrojé hacia el libro. Al hacer contacto, una explosión silenciosa se expandió por la habitación. No de fuego, sino de silencio. Un vacío narrativo. Las palabras dejaron de tener sentido. Las paredes ya no sabían qué escena representar. La entidad comenzó a deshacerse, primero por las manos, luego por el torso, hasta que quedó solo su rostro flotando, donde los símbolos giraban erráticamente. ¿Qué soy? ¿Quién me escribió? Y desapareció. Todo se volvió blanco. Un nuevo capítulo iba a empezar. Pero esta vez, quizás lo escribiríamos nosotros. Capítulo 10. Los bordes del papel. El blanco absoluto que nos envolvió no era luz. Era ausencia. Un vacío sin dirección, sin forma. Un espacio donde ni siquiera existía el tiempo. Por un momento, creí que habíamos muerto. Pero la respiración temblorosa de Carolina a mi lado me recordó que no. Aún estábamos allí. Sea donde fuera allí. ¿Dónde estamos? Susurró ella. Quise responder, pero no tenía palabras. Literalmente. Al intentar hablar, mi boca se movía, pero no salía sonido alguno. No era mudez. Era como si en ese lugar no existieran los conceptos que usamos para comunicarnos. Como si estuviéramos atrapados entre párrafos, en el espacio en blanco que separa una frase de otra. Fue entonces cuando lo notamos. Muy a lo lejos, flotando en el blanco inabarcable, se veían pequeñas formas oscuras. No eran objetos. Eran fragmentos de páginas, pedazos de historia, líneas de diálogo, descripciones. Cada uno danzaba como polvo en el viento, sin un orden claro. Carolina se acercó a uno y lo tomó. Al tocarlo, una escena completa se desplegó frente a nosotros. Una mujer encerrada en un ático, escribiendo frenéticamente mientras una criatura invisible golpeaba la puerta. La escena se desvaneció en segundos, y el fragmento cayó hecho cenizas. Son historias fallidas, murmuró Carolina. Fragmentos descartados. Los restos de ideas que jamás llegaron a concluirse. Y ahora flotaban aquí, como almas atrapadas en un limbo narrativo. Comprendí entonces lo que había ocurrido. Habíamos roto la estructura, el guión, y eso nos había empujado fuera de la narrativa, a un lugar donde las historias incompletas van a morir. Pero si esto es el borde del mundo escrito, dije por fin, recuperando mi voz, entonces debe haber un límite.
Un final del papel. Carolina me miró. Tenía los ojos secos, el rostro pálido, pero en su expresión aún había decisión. ¿Y si no lo hay? ¿Y si estamos condenados a flotar entre historias rotas? Entonces escribiremos una salida. Ella parpadeó. No entendió de inmediato. Me agaché, y con los dedos empecé a trazar palabras en el aire blanco. Al principio no pasaba nada, pero luego, con cada palabra que formaba, una línea de tinta negra aparecía flotando frente a nosotros. No era solo texto. Era un puente narrativo. Las reglas siguen funcionando, dije. Si podemos crear, también podemos caminar sobre lo creado. Carolina se unió. Comenzamos a escribir juntos. Frases simples al inicio. Un camino apareció. Era seguro. Conducía a un lugar de respuestas y así, cada palabra se convertía en un peldaño bajo nuestros pies. Avanzamos. El vacío retrocedía a nuestro paso, como si temiera que alguien tomara el control. Pero no tardaron en aparecer los parásitos. Primero fue una frase rota que se enroscó en mi pierna como una serpiente. Nadie salió jamás del sótano, excepto las sombras que imitaban, la aparté de un manotazo, y la tinta goteó sobre el camino. Después vinieron los personajes olvidados. Formas humanas, incompletas, deformadas. Algunos no tenían rostro, otros estaban hechos solo de diálogo, sin cuerpo. Todos gemían, sus voces distorsionadas por la falta de contexto. Eran personajes eliminados de historias nunca terminadas. Y ahora, estaban hambrientos. ¡Corre!, grité, mientras el camino comenzaba a deshacerse tras nosotros. Corrimos sin mirar atrás. Las criaturas se lanzaban sobre el texto como si devorarlo pudiera darles una forma completa. Uno de ellos, una niña con manos de tinta y dientes hechos de comillas, alcanzó a arañar a Carolina. Ella gritó. La herida no sangró. Goteó palabras. Me está borrando. Gritó, cayendo al suelo. La tomé de los hombros. No podía permitir que la historia la deshiciera. Entonces me lancé al suelo junto a ella y escribí con desesperación. Carolina no fue herida. Su existencia era fuerte, coherente, y resistía la corrupción de las historias rotas. Las palabras flotaron, se aferraron a su piel, y la herida comenzó a cerrarse. Su mirada volvió a enfocarse. Había sobrevivido. Gracias, susurró. Pero ya no podíamos escribir a ciegas. Necesitábamos un destino, un propósito. De lo contrario, solo seguiríamos extendiendo un camino sin fin. Entonces, al fondo, lo vimos. Un punto negro en el blanco absoluto. Pequeño. Estático. Pero diferente. Nos acercamos. A medida que caminábamos, el punto crecía. Era un libro. Flotante. Cerrado. Viejo. Sobre su tapa, una inscripción en tinta dorada. El primer borrador, debe ser el original, dije. El primer intento de todo esto. La semilla del manicomio, de nosotros, de todo. Carolina lo abrió. Y lo que vimos nos dejó sin palabras. Allí estaba la historia. Completa. Escrita antes que nosotros. Incluso este momento, este instante preciso, ya estaba descrito con detalle. Abren el libro y ven la línea que los revela como parte de un plan mayor. Todo ha sido escrito. Siempre lo fue, murmuró Carolina. Pero si encontramos el primer borrador, podemos encontrar también el punto en que todo comenzó, dijimos al unísono. Y lo encontramos. La primera línea del primer capítulo. No la que narraba lo que ocurría, sino la línea que creaba al autor. Había una vez un escritor que no conocía los límites de su imaginación, lo entendimos al instante. Si destruíamos esa frase, todo el ciclo colapsaría. Pero una voz se alzó desde el vacío. Profunda. Fuerte. Familiar. No pueden matarme. No sin matarse a ustedes mismos. Yo soy la pluma que los dibujó. La sangre que corre por sus frases. El propósito de sus existencias. Era el autor. O lo que quedaba de él. Su forma emergió de las sombras. Era humano, en parte. Tenía una cara vieja, manos manchadas de tinta, y ojos hechos de páginas abiertas. Si me destruyen, ustedes desaparecerán. Se desharán como bocetos mal editados. ¿Están dispuestos a pagar ese precio? Nos miramos. Yo sabía lo que pensaba Carolina. Lo mismo que yo. Había una diferencia entre ser creado y ser esclavizado. Extendí la mano. Señalé la frase. Carolina levantó el bolígrafo de tinta roja que había encontrado en uno de los fragmentos flotantes.
Y con determinación, tachó la primera línea del primer borrador. La frase se quebró. El libro tembló. El vacío gritó. Y todo comenzó a desmoronarse. Pero esta vez, por elección propia. Capítulo 11. Retorno a la página en blanco. Cuando la frase se rompió, no fue un simple tachón. Fue una herida profunda en la realidad. El papel tembló bajo nuestros pies, sí, papel, porque todo lo que nos rodeaba, incluso nosotros mismos, se reveló como parte de un manuscrito. La textura del mundo se volvió rugosa, la luz se transformó en manchas de tinta corridas, y las sombras eran párrafos que sangraban gramática y estructuras rotas. Todo se estaba deshaciendo. El primer borrador comenzó a arder desde dentro, como si al perder su primera línea hubiera perdido también el derecho a existir. Las palabras se evaporaban del papel, subiendo como humo de letras rotas. ¡Corre!, grité, aunque no sabía a dónde. Carolina no se movió. Estaba mirando sus propias manos. La tinta comenzaba a desaparecer de sus dedos, como si ella misma estuviera siendo borrada. No puedo, me está alcanzando. No, tú no eres parte de él. Eres más. Sobreviviste fuera del guión, escribiste contigo misma. Le grité, tomándola del brazo. Pero por primera vez desde que todo esto comenzó, ella me miró con algo peor que miedo: resignación. Frank, yo nací dentro de la historia. Quedé paralizado. ¿Qué? Soy un personaje. Tú también lo eres. Pero tú empezaste a recordar tu vida antes del papel. Yo no. Yo solo existo aquí. Mi garganta se cerró. Quise contradecirla, decirle que estaba equivocada, que nadie podía ser solo tinta, que su risa, su valentía, sus heridas eran demasiado reales. Pero sabía que tenía razón. Ella lo sabía desde hacía tiempo. Y ahora lo aceptaba. Entonces no permitas que esto me borre por completo, dijo. Recuerda mi historia. Escríbela de nuevo. Haz que viva en otra parte. No dejes que se pierda en el fuego. El fuego, ahora lo veía claro, era el olvido. La tomé con fuerza, pero ella ya era ligera. Como si el viento pudiera llevársela. Le di un último abrazo, uno que dolía más que cualquier grito, y luego, ella simplemente se deshizo. No como ceniza. Como palabras sueltas en el aire. Carolina. Y entonces, el mundo colapsó. Desperté. O eso creí. No había más fuego, ni vacío, ni caminos flotantes. Solo un escritorio viejo, una lámpara encendida y una máquina de escribir frente a mí. Era la misma habitación de donde había escapado. La del manicomio. Pero ahora todo era diferente. No había ruidos. Ni gritos. Ni figuras deformadas en las paredes. Solo yo. Y un cuaderno en blanco. Las páginas estaban limpias. Nuevas. Intactas. Como si nunca hubieran sido tocadas. Sobre la portada, una inscripción manuscrita. Segunda oportunidad. Toqué el bolígrafo que descansaba al lado. No era el de tinta roja. Era uno común. Negro. Real. Entonces entendí. Había vuelto al principio, pero no al mismo. Era otro inicio. El universo nos había permitido volver, pero esta vez, no como personajes, sino como autores. Levanté el bolígrafo. Lo sentí más pesado de lo normal. No por su materia, sino por lo que representaba. Miré la hoja. Escribí. Carolina no murió. La frase se mantuvo. No se deshizo. No tembló. Había salido del primer borrador, como yo. Flotó por el limbo de las palabras rotas, pero sobrevivió. Porque era más que un personaje. Era una historia completa. El cuarto cambió levemente. Una brisa. Una presencia. Como si alguien hubiera cruzado una puerta invisible. Y entonces la vi. No de carne y hueso. No aún. Pero una sombra en la esquina. Una forma que se asentaba. Que tomaba forma con cada palabra que escribía. Carolina estaba regresando. No me atrevía a hablarle. Solo seguí escribiendo. Cada frase le devolvía una parte. La sonrisa, los ojos, los recuerdos. Era un proceso lento, pero real. Estaba recomponiéndola desde el recuerdo, no desde el guión. Y comprendí algo más. El verdadero horror no era el manicomio, ni las criaturas, ni siquiera el autor primigenio. Era el olvido. Era la posibilidad de que nadie recordara lo que habíamos vivido. Que todo aquello se diluyera como tinta en agua. Que Carolina dejara de existir porque nadie más contaría su historia. Así que escribí. Y escribí. No para volver a atraparnos en un cuento, sino para liberar lo que merecía ser eterno.
Porque las verdaderas historias no mueren cuando terminan. Mueren cuando se dejan de contar. Y la suya, la nuestra, no merecía ese destino. Cuando me detuve, ya había anochecido. La lámpara parpadeaba. El silencio era cómodo. El papel, lleno. Y en la silla frente a mí, Carolina. No una sombra. No un eco. Carolina. Sonrió. Lenta. Cansada. Hermosa. ¿Volviste?, le dije, sin atreverme a parpadear. No. Nunca me fui. Solo me estabas olvidando. Ambos supimos lo que eso significaba. Yo tenía el poder ahora. No de controlar, sino de preservar. Pero también supe que no podía quedarme escribiendo para siempre. Afuera había un mundo, el real, y también necesitaba mi historia. Lo que habíamos vivido, lo que habíamos visto, debía compartirse. Para que no se repitiera. Para que nadie más quedara atrapado entre líneas invisibles. Nos pusimos de pie. Carolina tomó mi mano. ¿Y ahora qué?, preguntó. Miré la ventana. Afuera no había tinta. Había cielo, nubes, autos pasando. Ahora, escribimos un final. Feliz. Libre. Y salimos juntos de la habitación. La puerta no tenía cerradura. Nadie nos detuvo. Porque por primera vez en mucho tiempo, ya no éramos personajes. Éramos nosotros mismos. Y afuera, comenzaba una nueva página. Capítulo 12. La puerta del otro lado. Salir de la habitación fue como cruzar una frontera entre dos universos. El aire era distinto. Más denso, más real. El suelo no crujía como madera ni resonaba como papel. Era concreto. Firme. Verdadero. Carolina apretaba mi mano como si aún temiera que todo fuera un espejismo. Yo también dudaba. Pero cada paso que dábamos confirmaba lo contrario. Estábamos fuera del guión. Esta era nuestra vida, o lo que quedaba de ella. ¿Qué haremos ahora?, me preguntó en voz baja. Buscar la verdad, respondí. Porque aunque habíamos escapado de ese infierno narrativo, había demasiadas preguntas sin respuesta. ¿Quién nos había escrito? ¿Quién era el autor primigenio? ¿Por qué algunos personajes despertaban conciencia y otros no? Y lo más importante, ¿quién estaba escribiendo ahora? Las calles del pueblo eran un espejo turbio del lugar que habíamos conocido. Casas parecidas, negocios cerrados, pero con detalles mínimos que indicaban que no era exactamente el mismo sitio. Como una copia rehecha por alguien que no recordaba bien los detalles. El letrero de la farmacia decía farmacia, con tilde en la A. La tienda de víveres tenía latas sin etiquetas. Las personas caminaban con expresión vacía, como si solo simularan estar vivas. Como si su existencia dependiera de alguien observándolos. No están completos, susurró Carolina. No son reales. Son decorado, dije. O peor aún, son personajes atrapados sin historia. Nos acercamos a una mujer que barría la acera frente a su casa. Tenía los ojos grises, apagados. Movía la escoba sin recoger nada. Cuando le pregunté la hora, solo repitió. El mercado abre a las 8, el mercado abre a las 8, el mercado abre a las 8, retrocedimos. Están suspendidos, dije. Como marionetas sin hilos. Este mundo, es otro borrador. Y entonces lo entendimos. No habíamos escapado al mundo real. Habíamos salido de un guión para caer en otro. La iglesia del pueblo parecía un buen punto de observación. Subimos al campanario. Desde allí, el pueblo entero era visible, la plaza, la escuela, la calle principal. Y, al fondo, algo que antes no estaba. Una puerta. Gigantesca. En medio de un terreno vacío. No un edificio. Solo la puerta. Sola. Imponente. Era negra como el carbón, con símbolos tallados que parecían moverse si los mirabas por demasiado tiempo. Y aunque estábamos lejos, sabíamos que nos estaba esperando. ¿Lo ves?, pregunté. Carolina asintió. Es la salida. O la entrada al siguiente nivel. Llegar hasta allí no fue difícil. Nadie nos detuvo. Nadie nos habló. Los personajes del pueblo parecían no notar nuestra presencia. Caminaban como en loops, atrapados en rutinas programadas. Cuando estuvimos frente a la puerta, sentí que el aire vibraba. No había pomo. Solo un símbolo en el centro. Un ojo cerrado. Carolina levantó su mano, dudó un instante, y luego la apoyó sobre el símbolo. El ojo se abrió. Y la puerta también. Del otro lado, no había mundo. Había palabras. Flotando. Revoloteando.
Como si el universo mismo estuviera siendo escrito en tiempo real. Frases sin terminar. Diálogos suspendidos. Descripciones a medio construir. Y más allá, como una montaña en el horizonte, una figura enorme. No tenía forma definida, pero era evidente lo que representaba. El autor primigenio. Su silueta estaba hecha de tinta negra, y cada movimiento suyo derramaba frases enteras al vacío. Su voz no era una voz, era el ruido de las teclas golpeando a lo lejos. Una escritura sin alma, sin corazón. Solo producción. Solo control. Es él, dije con un hilo de voz. Nos está reescribiendo otra vez. No si lo detenemos, respondió Carolina. Pero ¿cómo se detiene a alguien que tiene el poder de escribirte fuera de la existencia? Avanzamos por el terreno de palabras. Cada paso alteraba el suelo, como si estuviéramos pisando una narrativa líquida. Al tocar un fragmento que decía la muerte era la única salida, este se deshacía como ceniza. Otro fragmento decía el personaje se detuvo al borde de su destino. Todo estaba incompleto, a medio hacer. Más allá, al pie de la silueta del autor, había una mesa gigantesca con una sola hoja encima. Nos acercamos. Era nuestro destino. El párrafo decía, Carolina y Frank avanzaron hasta el corazón del universo escrito. Y allí, fueron reabsorbidos por la narrativa, convertidos en una historia que nadie recordaría jamás. ¡No! Grité, arrancando la hoja. Pero otra apareció en su lugar, con la misma frase. Tiene control absoluto, dijo Carolina, con los ojos clavados en la figura. No, dije, recordando. Solo si aceptamos su historia. Solo si dejamos que la escriba sin pelear. Me quité la mochila. Dentro, el cuaderno. El que había usado para escribir el regreso de Carolina. Lo abrí. Estaba vacío otra vez. Carolina me miró, comprendiendo al instante. Entonces escribe tú. ¿Qué? Escribe tú la historia. Cambia el final. Derrótalo en su propio terreno. Dudé. Mi mano temblaba. ¿Qué pasaría si fallaba? ¿Y si lo que escribía no tenía fuerza suficiente? Pero el cuaderno era mío. La tinta era mía. La historia, ya no era suya. Escribí. El autor primigenio intentó escribir el final, pero descubrió que sus palabras ya no tenían poder. Porque Carolina y Frank no eran personajes. Eran autores. Y su historia la escribían ellos mismos. El papel vibró. El suelo tembló. La silueta del autor parpadeó. Perdió forma. Las frases que caían desde su cuerpo comenzaron a deshacerse antes de tocar el suelo. Carolina se acercó a la hoja original y escribió una sola palabra sobre el párrafo fatal. No, la hoja se quemó sola. La figura gritó, si es que eso puede describirse. El sonido era como páginas rasgadas, como discos rayados, como todos los errores de un texto condensados en un rugido agónico. Y luego, desapareció. El cielo se abrió. Ya no eran palabras flotantes. Era cielo real. No sabíamos si era la tierra, otro plano, o algo completamente nuevo. Pero era nuestro. El cuaderno flotó entre mis manos, lleno de nuevas páginas. Cada línea, escrita por mí. Por nosotros. Carolina sonrió. ¿Lo sientes? Sí. Ahora sí somos libres. Y cruzamos la última puerta. La que no tenía marco, ni cerradura, ni símbolos. Solo un título. Capítulo final. El mundo que construimos, capítulo 13. El mundo que construimos. El cielo que nos recibió no era azul ni gris, sino una mezcla constante de colores, como si alguien hubiera derramado una paleta infinita sobre el firmamento. El suelo bajo nuestros pies era blando, moldeable. No tierra, no concreto. Era posibilidad. Todo estaba en blanco, pero no en el sentido vacío del término. Era un lienzo. Un mundo por escribirse. ¿Estamos en un limbo?, preguntó Carolina. Negué con la cabeza. No. Estamos donde comienza todo. Donde nacen las historias. Donde la creación no tiene reglas aún. El cuaderno flotaba frente a nosotros, ahora completamente nuestro. Cada palabra que escribíamos tenía un eco inmediato en el entorno. Probamos con algo simple. Una casa de madera cálida, con chimenea encendida y frente a nosotros, se materializó. Con el crujido de la madera asentándose. Con el olor a leña y pan recién horneado. Era real. Podemos crear, dijo Carolina, asombrada. Sí. Y no hay nadie controlando lo que hacemos. Nadie que dicte el destino. Nadie escribiendo sobre nosotros sin permiso. Por primera vez, no sentíamos miedo.
Pero también sabíamos que la paz no duraría mucho si bajábamos la guardia. Porque incluso en un mundo sin reglas, las sombras acechan. Pasaron días. O semanas. El tiempo aquí no tenía la misma cadencia que conocíamos. Construimos un hogar. Un jardín. Un cielo nocturno lleno de constelaciones que nosotros mismos diseñamos. Y aunque el entorno era perfecto, sabíamos que algo nos faltaba. Las personas, dijo Carolina una noche. Estamos solos. Tenía razón. El silencio empezaba a pesar. ¿Y si escribimos a otros? La idea me heló. Crear vida. Crear conciencia. ¿Teníamos derecho? ¿O nos convertiríamos en lo mismo que el autor primigenio? No queremos personajes, dije al fin. Queremos compañeros. Almas libres. Así que escribimos con cuidado. No con descripciones fijas. No con historias impuestas. Solo abrimos una puerta en el cuaderno y dijimos, que aquellos que escapen de sus prisiones encuentren aquí refugio. Que aquellos que despierten de su narración impuesta, lleguen a este lugar donde puedan ser ellos mismos si esperamos. La primera en llegar fue una niña. Vestía ropa de época, de algún siglo pasado. Su nombre era Sofía, y nos dijo que había escapado de una historia de guerra que la obligaba a morir al final de cada capítulo. Lloraba al hablar, pero sus ojos brillaban por primera vez. Después llegó un anciano. Luego una pareja. Luego un grupo de niños. Todos traían historias dolorosas. Historias donde nunca tuvieron opción. Donde eran marionetas de un guionista cruel. Carolina los consolaba. Yo los escuchaba. Y poco a poco, el mundo en blanco comenzó a llenarse de voces verdaderas. Pero no todos los que llegaron eran víctimas. Uno de ellos, un hombre alto, elegante, con ojos tan negros como la tinta, no parecía buscar libertad. Observaba. Callaba. Su nombre era Casimir. Carolina desconfió desde el inicio. Ese no viene a comenzar de nuevo, me susurró. Ese viene a controlar. Casimir no pedía nada. No intercedía. Pero hablaba con los recién llegados, los cuestionaba. Les recordaba cosas de sus historias pasadas, los hacía dudar de su nueva libertad. Un día, lo enfrenté. ¿Qué buscas aquí? Me sonrió. ¿Y tú? ¿No estás jugando a ser Dios, igual que los otros? Les dimos libertad. ¿O una ilusión de ella? Respondió. ¿Quién escribió la puerta? ¿Quién les dio este mundo? ¿Quién decide que puede o no puede entrar? Sigues escribiendo, Frank. Solo que ahora crees que lo haces con buenas intenciones. Me dejó con esa frase, como una espina clavada en el pensamiento. Esa noche, el cielo que habíamos creado tembló. Una grieta rasgó el firmamento. Las estrellas cayeron. El mundo comenzó a perder color. Corrimos al cuaderno. Había nuevas palabras escritas, que nosotros no habíamos puesto. La rebelión comenzó con una palabra. Y la palabra fue, traición Casimir. Había descubierto cómo escribir también. Está abriendo su propio relato, dijo Carolina. Uno donde él sea el nuevo autor. Corrimos al centro del mundo, donde habíamos plantado el árbol de las primeras palabras. Allí, Casimir nos esperaba. Con el cuaderno negro entre sus manos. Un cuaderno que no era nuestro. Ven. Dijo. Todos quieren ser autores. Todos quieren controlar. Solo que algunos lo hacen con ternura, y otros con verdad. No puedes obligarlos otra vez, le dije. No los obligo, respondió. Les doy una historia. ¿Sabes lo que duele más que una historia impuesta? El silencio. El vacío. Muchos no quieren libertad. Quieren sentido. Quieren dirección. Y algunos comenzaban a escucharlo. A dudar. Carolina me miró. Es hora de escribir, Frank. Tomé nuestro cuaderno. Escribí. En el centro del mundo, los dos relatos colisionaron. El relato del control y el relato de la libertad. Y todos debieron elegir. Las palabras se expandieron como ondas. El suelo tembló. El cielo se abrió otra vez. Y todos los habitantes se encontraron entre ambas energías. Dos libros abiertos. Dos caminos. Carolina gritó. Este mundo solo será real si cada uno escribe su historia. No el cuaderno de Frank. No el de Casimir. El suyo propio. Y en ese momento, comenzaron a aparecer cientos de cuadernos, uno para cada alma libre. Algunos corrieron a tomarlos. Otros se quedaron con Casimir. Algunos, temerosos, no sabían qué hacer. La división era inevitable. Pero era justa. Casimiro me miró, sin odio, sin miedo.
¿Ves? No se trata de bien contra mal. Se trata de naturaleza contra elección. Algunos querrán decidir. Otros querrán ser guiados. Entonces déjalos elegir, dije. Él cerró su cuaderno. Y por primera vez, su expresión se suavizó. De acuerdo. Y desapareció. No en una explosión. No como un villano. Solo, se desvaneció. Como una historia que ha llegado a su fin. Ese día, el mundo se dividió. Dos tierras. Una para quienes querían ser narradores. Otra para quienes preferían ser narrados. Y entre ambas, un puente. El puente del respeto. Nadie podía cruzarlo sin consentimiento. Nadie podía imponer su relato sobre otro. Era el único pacto que hicimos. Y funcionó. Porque entendimos que la verdadera libertad no está en escribir sobre otros, sino en permitir que cada uno escriba su propio capítulo. Capítulo 14. El último párrafo. El puente del respeto se mantuvo en pie por años. Años que no podían medirse por soles ni lunas, sino por historias nacidas, vidas compartidas y finales escogidos con libertad. Nadie lo cruzaba sin permiso. Nadie lo forzaba. Era el límite entre dos mundos, el de los narradores y el de los narrados. Carolina y yo habíamos decidido quedarnos en el lado de los narradores, no como líderes, sino como guardianes del equilibrio. El cuaderno original, el primero, seguía con nosotros, pero ahora solo lo abríamos para registrar lo que los demás deseaban compartir, no para imponer nada. Pero como toda historia que se respeta a sí misma, el conflicto no desapareció, solo se transformó. Un día, una figura conocida reapareció en el horizonte. Casimir. Caminaba solo, sin cuaderno, sin seguidores. No tenía la misma presencia imponente. Había cambiado. Más viejo, quizás, o más humano. Lo dejamos acercarse. ¿Qué quieres ahora? Le pregunté, sin armas ni enojo. Quiero hablar, respondió, bajando la cabeza. Esta vez, quiero que me escuchen. Nos reunimos bajo el árbol de las primeras palabras. Carolina, yo, algunos narradores, incluso algunos curiosos del otro lado del puente. Casimir se sentó en el suelo, desarmado en todos los sentidos. Yo también me equivoqué, dijo. Creí que todos buscaban dirección. Creí que la libertad los rompería. Pero al verlos escribir, al verlos crecer, entendí algo. Guardó silencio, buscando las palabras adecuadas. Entendí que no se trata de control, ni de caos. Se trata de propósito. Y ese propósito solo puede nacer de uno mismo. Carolina cruzó los brazos. ¿Y ahora qué? Casimir alzó un pequeño cuaderno, mucho más delgado que el anterior. Escribí mi historia. Solo la mía. No tiene final. No lo quiero. No aún. Pero no aparece nadie más. No hay nombres robados. No hay destinos impuestos. Me lo entregó. Lo abrí. Solo había una frase. Mi nombre es Casimir, y por primera vez en mi existencia, no sé lo que pasará mañana. Lo cerré, con una extraña paz. Entonces ya no eres un autor, le dije. Eres un ser vivo. Casimir asintió. Y por primera vez, sonrió. La comunidad creció. Historias se cruzaban, se mezclaban con respeto. Algunos narradores se cansaban de escribir y se mudaban al otro lado del puente. Algunos narrados descubrían su voz y tomaban un cuaderno por primera vez. Era un ciclo natural. Incluso Sofía, la niña que había escapado de morir una y otra vez, escribió una historia en la que ella era una científica que viajaba entre mundos. La ilustró con lápices de colores, y cuando terminó, nos la leyó con voz temblorosa, pero feliz. ¿Y qué sigue para ustedes?, preguntó una de las nuevas narradoras, una mujer de cabello rizado llamada Maya. Nada, dijo Carolina. Esta era la historia que necesitábamos contar. Y está llegando a su fin. Asentí. Ya no necesitamos escribir. Podemos simplemente vivir. La última página del cuaderno original estaba en blanco. No por olvido, sino por respeto. Todos los que habían tocado sus páginas lo sabían. El último párrafo le pertenece al lector. Nosotros no pusimos punto final. Solo dejamos 3 palabras. Aquí comienza todo. Una tarde, el mundo que habíamos construido comenzó a brillar. No era destrucción, ni amenaza. Era transformación. Como si el propio universo nos agradeciera por devolverle su propósito. El árbol de las primeras palabras se elevó hasta tocar el cielo. Las raíces se expandieron hacia los 2 lados del puente. Las hojas se volvieron pergaminos en blanco, esperando nuevas voces.
Y del cielo descendió una lluvia dorada. Cuadernos para quienes aún no los tenían. Incontables, suaves, humildes. Cada uno con un nombre. El tuyo también. Sí, el tuyo. Porque esta historia no termina en nosotros. Termina, o mejor dicho, comienza, en ti. Si llegaste hasta aquí, gracias por ser parte de este viaje. Si esta historia te tocó, si te hizo pensar, soñar o imaginar otros mundos, entonces ya forma parte de ti. Suscríbete para más relatos como este. Dale like si crees que las historias pueden cambiar vidas. Comenta, ¿qué escribirías tú en tu propio cuaderno?